Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con lo que sería nuevamente la clase de Física 1. Y en este caso vamos a estar con la parte de la continuación de lo que es la conservación de la cantidad de movimiento. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior, la del martes, estuvimos hablando de lo que es en sí la conservación de la cantidad de movimiento y del impulso. Entonces, ahora vamos a continuar con eso y solo vamos a hacer un pequeño resumen cortito de lo que hablamos la semana pasada, o de la clase pasada, perdón. En este caso, la conservación de la cantidad de movimiento lineal la estudiamos en forma vectorial y decíamos también que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad para una partícula. Cuando hablamos de cantidad de movimiento, lo asociamos a la masa, a la velocidad, y también decíamos que existe un teorema que es de el cambio en la cantidad de movimiento y es igual al impulso. Entonces, impulso, si recordamos, le llamamos J, y a J, que es el cambio en la cantidad de movimiento, también lo podemos asociar a fuerza y cambio de tiempo, porque si recordamos la parte del impulso, que es, como les dije anteriormente, J, que sería igual a fuerza o una sumatoria de fuerzas por un cambio de tiempo, pero también J es el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, acá prácticamente lo tendríamos de esa manera. Recordando todo eso, podemos ver acá que J es igual a cambio de la cantidad de movimiento, lo que sería P final menos P inicial. Entonces, podemos ver aquí que tenemos la cantidad de movimiento final y la cantidad de movimiento inicial. En todo eso también tenemos que recordar que cantidad de movimiento, como ya les dije anteriormente, es igual a masa por velocidad, pero que también impulso puede ser esto, la sumatoria de fuerzas por el cambio de tiempo. Entonces, eso es para una partícula. Pero cuando hablamos de conservación de la cantidad de movimiento lineal, tenemos que recordar también que pueden existir más de una partícula, varias partículas, como ya hemos dicho anteriormente. Entonces, para un sistema de dos partículas, lo podemos ver de esta manera. Recordemos que eso lo habíamos mencionado anteriormente, que para un sistema de dos partículas estamos hablando de lo que es realmente, obviamente más de una. Cuando hablamos de sistema, también ya habíamos establecido lo que es sistema, lo hemos hablado anteriormente, desde que estamos hablando de la energía, tanto la energía mecánica como la energía cinética, la potencial, la elástica, etcétera. Entonces, muchas veces hablamos de sistema. Inclusive en la clase del martes hablamos lo que es un sistema que está conformado en este caso por dos partículas, que serían estas que tenemos acá. Una masa 1 y una masa 2, o sea que tenemos dos cuerpos que serían, este es la masa 1 y esta es la masa 2, o sea que si no se ve muy pequeño, sería, en la pantalla sería de esta manera. Entonces tenemos dos partículas, la masa 1 y la masa 2. Acá nos podemos dar cuenta que cuando estamos hablando de todo esto, en este caso en particular, lo que es la masa, que es más que todo, el sistema está conformado por estas dos masas. Lo que sucede con esto es que tenemos, por ejemplo,
la masa que tiene una velocidad determinada, por eso se llama velocidad 1 inicial, y la masa 2 que tiene una velocidad 2 inicial también. Entonces tenemos que analizar el antes y luego vamos a analizar durante. Acá tenemos nuevamente siempre las dos masas. Cuando se da la interacción entre ellas, que puede existir una especie de choque, por así decirlo, entre ellas, sucede que tenemos una fuerza que está afectándola de 1 a 2 cuando se da este contacto entre ellas. Y también va a existir una fuerza que va de 2 hacia 1. Recordemos que estas fuerzas son fuerzas que son de contacto, que se dan en las dos partículas, y de esa manera es como se establece un sistema donde están actuando también fuerzas, que son las fuerzas que se dan debido a este choque del cual estamos hablando, o tal vez no necesariamente sea un choque como, podríamos decir, violento, sino que media vez solo estén en contacto con ellas. Desde ese momento se da lo que es una fuerza que va de 1 a 2 y de 2 a 1, pero en sentido opuesto. Recordemos que cuando tenemos estas partículas que estarían de esta manera y están interactuando, entonces la fuerza que va de 1 hacia 2, y tendríamos al contrario lo que sería la fuerza que va de 2 hacia 1. Eso es lo que nos está queriendo decir. Por eso es que en este caso tenemos el signo que se considera un signo negativo. De esa manera, prácticamente estamos hablando de que ya aparecieron las fuerzas también que estarían actuando en el cuerpo o en los cuerpos. Ahora, después de esa interacción o ese contacto que se da entre las dos partículas, como podemos ver acá que se da de 1 a 2 y de 2 a 1, nos damos cuenta que hay un después. ¿Qué sucede con el después? Cuando ya se da ese contacto, cada masa sale en direcciones opuestas. Por eso es que aparece de esa manera, que cuando ya se da, aparece que hay una velocidad final. Esta siempre es la masa 1, ¿verdad? Y esta es la masa 2. Luego aparece que sale, aquí sería la velocidad 2 final, y esa sería la masa 2. Entonces, es lo mismo que está aquí. O sea que primero venían las partículas o las masas que están en contacto, luego aparece esto que sería, después de ese contacto, cada una sale disparada en diferente dirección, su velocidad, ¿verdad? Que eso muchas veces en este tipo de ejercicios es lo que tenemos que encontrar, es decir, saber después cómo va a ser este tipo de, como dijéramos, de movimiento que se da, en que la velocidad prácticamente van a salir en sentidos que no conocemos, a eso me refiero. Por eso es que aparece acá la velocidad puede ir en este sentido, y la velocidad 1, la velocidad de la partícula de la masa 2, en otro sentido. Eso muchas veces es lo que tenemos que encontrar en los ejercicios y no conocemos, encontrar hacia dónde van a salir esas masas después de ese momento que se da donde están interactuando entre ellas, que se da como un contacto entre las dos masas. Entonces, volvemos al caso que cuando tenemos lo que son la definición, si ustedes se recuerdan de lo que era la definición, una de las que vimos de lo que era el impulso, ahí nos decía que es el cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, y eso es lo que estamos viendo acá. El cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. De esa manera nos damos cuenta que de la fuerza que va de 1 a 2 sería el cambio en la cantidad de movimiento de la partícula 2 con respecto al tiempo.
y el cambio que da de 2 o la fuerza que actúa de 2 a 1, o sea, de la partícula 2 o de la masa 2 a la 1, sería el cambio de la cantidad de movimiento de 1 con respecto al tiempo. O sea que aquí lo único que estamos haciendo es recordar lo que es prácticamente la definición de cantidad de movimiento o de que sería el impulso con respecto a su cantidad de movimiento y su cambio de tiempo. Porque si ustedes se acuerdan también lo que era la definición del impulso, prácticamente estábamos hablando que el impulso muchas veces depende de la fuerza que está actuando o se le está dando al cuerpo, y en este caso también depende cuánto tiempo está actuando esa fuerza interactuando en el cuerpo o actuando sería en el cuerpo, de manera que se da ese cambio también en la cantidad de movimiento. Es decir, que si ustedes se acuerdan, hablábamos como de una serie, como una cadena, cuando decía cadena de circunstancias o de momentos que se daban. Primero, si una fuerza está actuando en el cuerpo, entonces el cuerpo tiene un movimiento. Ese movimiento sabemos que se da un cambio de velocidad en el cuerpo, que ya lo hemos hablado muchas veces también cuando hemos hablado de cinemática, y luego también aparece lo que es cuando hay un cambio en la cantidad de movimiento o en la velocidad, también aparece lo que se da la aceleración. Por eso decía que es una serie de consecuencias, en el sentido que cuando en un cuerpo está actuando la fuerza, aparece una velocidad, porque hay un cambio de velocidad, y cuando hay un cambio de velocidad aparece la aceleración, que es lo que hemos estado hablando, que es la segunda ley de Newton, y que se relaciona también al impulso y a la cantidad de movimiento. O sea, todo está relacionado. Entonces aquí nos dice que esto es debido a la segunda ley de Newton, por eso es que estábamos hablando de eso. Todo esto se debe o se da como consecuencia después la segunda ley de Newton, que sería aplicable a todo este tipo de ejercicios, porque es lo que vamos como haciendo como una cadena, como les dije antes, de cosas que van pasando. Primero tenemos cinemática, luego tenemos las leyes de Newton y ahora tenemos otras conceptos físicos que son como la cantidad de movimiento y el impulso. Vamos a ver acá. Esto prácticamente es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se conserva? Porque recordemos que el tema original es conservación de la cantidad de movimiento. Al hablar de conservación de la cantidad de movimiento, lo que estamos diciendo es que por eso es que cuando analizábamos acá, yo les decía que antes tenemos la masa 1 y este viene con una velocidad 1 inicial. Tenemos la masa 2 y este es la velocidad 2 final. Entonces, tenemos lo siguiente. Este sería el antes, este sería el durante y este sería lo que le llamamos el después. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de esas tres, el antes, el durante y el después de que se da esa interacción o ese contacto entre las dos masas, lo que se va a dar es lo que aparece como el tema que comenzamos ahora. La conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué quiere decir eso? Es que la cantidad de movimiento o el cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo tiene que ser igual a el cambio en la cantidad de movimiento de la partícula o de la masa 2 con respecto al tiempo. Entonces, si lo hacemos de esa manera y aplicamos lo que serían las fuerzas, nos queda de esta manera. Sumando las fuerzas nos quedaría de esta manera y sería que para el sistema esa sumatoria tiene que ser igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir? El cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo tiene que ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de movimiento del sistema, porque acuérdense que estamos hablando del sistema, o sea, de las dos partículas o de
de las partículas que hay en el sistema, para este caso en particular, estamos analizando nada más 2. Entonces, como estamos analizando nada más 2, lo que va a suceder es en la conservación de la cantidad de movimiento lineal es que la suma tanto de las cantidades de movimiento de cada una de las masas va a ser constante. Por eso es que se conoce el nombre también como conservación de la cantidad de movimiento, porque lo que estamos diciendo es que en las masas, cada masa que estamos analizando, cada masa va a tener su cantidad de movimiento, pero al sumarlas, esta tiene que permanecer constante. ¿Qué quiere decir eso? Que en el antes se va a dar que la suma de las cantidades de movimiento iniciales tienen que ser iguales a las cantidades de movimientos finales. Por eso es que esto tiene que permanecer constante. Entonces tendríamos lo siguiente también. Si todo esto sucede o se da en este tipo de masas o de sistemas, con estas masas 1 y 2, lo que va a pasar también es que la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0 y P es igual a la constante. Sería constante, perdón. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando P es constante, la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser igual a 0. Entonces, estas son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en todo lo que sería esta conservación de la cantidad de movimiento lineal. Cuando P es constante, que ya hablamos por qué es constante, porque a eso se debe la conservación de la cantidad de movimiento y por eso aquí aparece esto. El principio de conservación de la cantidad de movimiento quiere decir que la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la final, que es lo que les estaba diciendo antes y acá lo podemos ver. Por ejemplo, volvemos al caso del ejemplo del sistema de 2 partículas, donde la masa 1 y la masa 2 llevan sus velocidades, entonces este es el antes, todo esto es el antes. Luego, en el durante, es donde se da ese contacto entre ellas y aparecen las fuerzas, la de 1 hacia 2 y la de 2 hacia 1. Y en el después, cada masa o cada partícula va a salir con velocidades diferentes. Entonces, ¿qué sucede con eso? Lo que estamos diciendo es que acá, el antes y el después tienen que ser iguales. Eso es lo que estamos diciendo aquí. O sea que, por ejemplo, fíjense que nos podemos ubicar como cosas cotidianas. Un ejemplo sería como el de las chibolas. Cuando viene una chibola y viene otra y choca, las canicas chocan, de manera que cuando se da esto, primero estaban viajando, cuando nosotros digamos que las tiramos, chocan y en este caso se da el antes, cuando vienen las dos juntas, ¿verdad? Es como que no vienen juntas, sino que vienen, cada una viene por un lado, viene por el otro y se juntan, más bien sería. Entonces ahí se da el durante. Después de que han chocado, salen con velocidades diferentes y es donde se da el después. Pero lo que podemos analizar en este caso, que después del principio, cuando se da el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, es que tanto la cantidad de movimiento inicial del sistema, porque ya estamos hablando no de una, sino que de 2 partículas, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. O sea que esto que se da aquí con esta velocidad 1 y esta velocidad 2, aquí, perdón, es inicial en esto, porque estamos hablando del antes. Cuando se da que las masas vienen cada una por su lado, cada una trae su diferente velocidad. Velocidades iniciales, claro. Cuando después se da esa interacción, las masas salen disparadas con velocidades finales. Entonces aquí eso es lo que estamos analizando. La cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final, de manera que cuando se da esto aparece el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, cuando ya no tenemos solo 2 partículas, como es en este caso,
sino que tenemos más de más de 2 o 3 o 4 o las n que tengamos, es donde aparece esto. Por ejemplo, aquí son 2, pero pueden existir más partículas en el sistema, de manera que no estemos hablando solo de unas 2 partículas o de 2 partículas, sino que estemos hablando de más. En este caso, por eso aparece la n partículas, que pueden ser muchas más. Pero al final, lo que va a pasar es que siempre se tiene que conservar la cantidad de movimiento en el antes y en el después, de manera que la suma de todas las cantidades de movimiento al final se tienen que conservar en el antes y en el después. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo, vamos a ver ya un ejemplo, porque así vamos a ver más fácilmente todos los ejercicios. Bueno, aquí tendríamos el primer ejercicio. Nos dice que una ametralladora dispara balas de 0.016 kilogramos con una rapidez de 1000 metros sobre segundo. El operador, sosteniéndole con las manos, puede ejercer una fuerza media de 180 newton contra el arma. Determine el número máximo de balas que puede disparar por minuto. Bueno, yo creo que ya vimos el enunciado. Vamos a empezar entonces a ver el desarrollo del ejercicio acá. Ahí tendríamos un poco lo que sería como, digamos que una muestra, probablemente no se vea muy bien, pero lo que es son un dibujo de una ametralladora, perdón, de una ametralladora donde se da que el cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo de la ametralladora tiene que ser igual al del que la está operando, ¿verdad? Que sería, en este caso, por eso nos dice que es el operador, así le llaman. Si ustedes se dan cuenta, así dice el operador. Entonces se tiene que dar esta condición siempre se tiene que dar la de sumatoria de fuerzas, es cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Siempre se tiene que dar eso, de manera que eso pues es una condición que se da en ese tipo de ejercicios. Vamos a ver acá. Y el tiempo nos dice que es en un minuto. Ese dato ya nos lo da el problema. Entonces esta sería la fuerza que está ejerciendo el operario. Acá se está dando una fuerza que es hacia adelante prácticamente, porque allí, aunque no parezca, pero en ese caso se da, o sea, obviamente al detener este tipo de ametralladoras, se da una fuerza o tiene que ejercerse una fuerza, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tiempo pues nos dice que es en un minuto y acá planteamos la expresión que ya la hemos estado viendo. Entonces, aquí planteamos la siguiente ecuación. En un disparo sería el cambio de tiempo, el cambio de cantidad de movimiento, perdón, con respecto al tiempo, y lo vamos a analizar en un disparo, pero el número total de disparos nos va a dar igual a la fuerza total, por así decirlo acá. Entonces, la masa por la velocidad por el número de disparos entre el cambio de tiempo. ¿Pero qué es esto? Al final eso es lo mismo que tendríamos acá como lo siguiente. P, perdón, aquí sería, recordemos que P le hemos llamado a la masa por velocidad. Esto es lo que tenemos acá primero. Y sabemos que el impulso, recordemos que es fuerza. Muchas veces tendríamos de esta manera, ¿verdad? Como le hemos llamado acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí está. Sumatoria de fuerza. Aquí
aquí lo tenemos nuevamente. Le voy a mostrar las ecuaciones para que no nos confundamos. Sumatoria de fuerzas, nos damos cuenta que es, vamos a ver, también tenemos esta expresión. Sumatoria de fuerzas es igual a el cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces ahí tendríamos, bueno, aquí le llama desde así. Entonces de esa manera prácticamente tenemos lo siguiente, vamos a ver acá. Entonces ahí lo tenemos. Ese sería, proviene de lo que serían estas ecuaciones. Cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la fuerza total. Entonces esta ecuación es esta misma. Pero que dp es masa por velocidad por el número de disparos. O sea que solo le vamos a agregar este número de disparos. O sea que la ecuación original tendría que ser la siguiente. Fuerza total, como nos dice acá, es igual a masa por velocidad entre el cambio de tiempo. Pero a esto le tengo que agregar el número de disparos. Entonces, así sería la ecuación que se presenta ahí, sería con el número de disparos. Entonces, de esa manera, tenemos lo siguiente. Como si vemos en el ejercicio, ya tenemos la masa, la velocidad, y tenemos además lo que sería el tiempo, en qué tiempo se estaba dando. Lo que nos decía el problema es que era en un minuto. Al darse en un minuto, pues ya tenemos todos los datos. Tenemos la masa, la velocidad y tenemos lo que sería el tiempo por el número de disparos, porque eso es lo que vamos a despejar después. Entonces tenemos la masa, que vamos a ver en los datos nuevamente para que lo veamos. Ahí está, 0.016 kilogramos. La rapidez es de 1000 metros sobre segundo y nos dice que determina el número máximo de balas que puede disparar por minuto. O sea que prácticamente tenemos todo, en este caso los datos. Solo nos queda sustituirlo. Acá podemos ver que solo lo sustituimos y nos queda la masa por la velocidad entre el tiempo. Entonces acá si ustedes hacen el desarrollo de esto nos va a dar 180 newton, pero todavía nos queda despejar el número de disparos que se darían. Entonces el número lo despejamos, entonces este 180 pasa a dividir entre lo que sería 0.267 newton y eso nos daría 675. Entonces, en este caso, prácticamente estaríamos de esa manera terminando lo que sería el ejercicio, perdón. Vamos a ver acá otra cosa. Aquí están los datos, si ustedes se dan cuenta, porque ahí nos da también el dato de la fuerza media. El dato de la fuerza media es de 180 newton, de manera que ese dato, por eso lo sustituimos directamente acá. 180 newton entre estos son los 180 newton, entre lo que nos da aquí, por eso es que despejamos. Cuando hacemos esta operación la pasamos a dividir acá, o sea que lo que estamos haciendo es que todo esto estaría pasando a dividir, entonces sería esto y despejamos esta parte de acá y eso nos daría 675. Sería de esta manera. Entonces con eso terminamos ese ejercicio y luego vamos a hacer otro para que vayamos viendo otras fórmulas
de la ecuación, de este tema, perdón, con las ecuaciones que acabamos de ver. Vamos a ver acá. Ahora vamos a analizar este ejercicio. Un hombre de 70 kilogramos está parado sobre una gran plancha de hielo sin fricción, sosteniendo una piedra de 15 kilogramos. Para salir del hielo, el hombre tira la roca de modo que ésta adquiere una velocidad relativa a la tierra de 12 metros sobre segundo a 35 grados arriba del horizontal. ¿Qué rapidez tiene el hombre después de lanzar la piedra? Entonces vamos a analizar nuevamente todo esto que nos dice acá. Aquí tenemos un poco lo que sería el sistema. Sistema roca más hombre. Recordemos que en todos estos ejercicios tenemos que analizar los sistemas de manera que tenemos que estar viendo cómo es que están conformados. Acá hay otra situación, si ustedes se dan cuenta, aquí pues no se ve muy bien, lo vamos a dibujar, nos dice que tendríamos 35 grados, así es como nos dice que sale después la roca, ¿verdad? Porque si ustedes ven los datos, nos dice que para salir del hielo el hombre tira la roca de modo que se adquiere una velocidad relativa a la tierra de 12 metros sobre segundo a 35 grados arriba del horizontal. Entonces, por eso es que se da esto. Ahora vamos a continuar. Solo era para que viéramos eso. Y está la otra fuerza que es donde está actuando, que ahí aparece como la fuerza del hombre. O sea que está aquí, ¿verdad? Y ese sería que está actuando aquí la fuerza del hombre. Entonces tendríamos la fuerza, que le vamos a llamar pH, y PH, que sería la fuerza de la roca. Entonces, ¿qué tendríamos acá? La roca es lanzada gracias a la acción de las fuerzas internas, por lo que la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual a la suma de la cantidad de movimiento del hombre más la cantidad de movimiento de la roca. Recordemos que en estos casos es lo mismo que estamos hablando cuando comenzamos con este tema, que la cantidad de movimiento del sistema tiene que ser igual a la suma de ellos, y eso tiene que ser igual a 0. Esa era una condición que se tiene que dar. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la masa 1 y la masa 2, estábamos diciendo prácticamente lo mismo. Entonces, planteamos las ecuaciones de esta manera. Recordemos que en este caso, la cantidad de movimiento del hombre viene dada por lo siguiente. Por ejemplo,
como si ustedes ven acá, teníamos lo siguiente, por ejemplo, de esta manera, teníamos el ángulo de 35. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es que vamos a descomponer en las dos, valga la redundancia, las dos componentes, que serían esta y esta. Entonces, ahí es donde aparece, si ustedes se dan cuenta, el 12 por el coseno de 35. ¿Por qué? Veamos qué nos dice aquí. Vamos a ver otra vez los datos. Nos dice que sale con 12 metros sobre segundo. Miren lo que dice acá. A 35 grados arriba de la horizontal. Entonces quiere decir que tiene velocidad de 12 metros sobre segundo, que sería la velocidad de la roca, ¿verdad? Entonces, esta la tenemos que descomponer en lo que sería la componente en X y la componente en Y. Así sería. Por eso es que aparece esto que está acá. Aquí lo tenemos. Si ustedes se dan cuenta, sería la cantidad de movimiento del hombre tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de la roca. Aquí está planteado, miren. La cantidad de movimiento del hombre tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de la roca. Pero ¿qué sucede? En la roca, como va en sentido opuesto, tiene que ir una en sentido opuesto de la otra. Lo que pasa con esto es que la cantidad de movimiento del hombre está acá. Esa es masa por la velocidad del hombre, que también ya la conocemos. Y la cantidad de movimiento de la roca serían las dos componentes de la velocidad, que es lo que estamos hablando acá, en X y en Y. Entonces sería, la cantidad de movimiento sería menos 12 por el coseno de 35, y la de Y sería 12 por el seno de 35. Entonces, de esa manera, tendríamos lo que son estas dos velocidades. ¿De dónde surge esto? Porque recordemos que la cantidad de movimiento del hombre tiene que ser, como bien dice ahí, la cantidad de movimiento de la roca. Entonces, la cantidad de movimiento del hombre va a ser igual a el negativo de lo que sería la componente en X, que sería en Y, más la componente en Y, que sería J, y todo esto está multiplicado por la masa, porque recordemos que es masa por velocidad, pero como la velocidad no está en una sola componente, sino que está en dos. Entonces les voy a dejar ahí ahorita solo para que lo vean, lo analicen un momento. Acá, si ustedes se dan cuenta, si ya lo analizaron, tenemos las dos componentes de las cuales estamos hablando aquí, en X y en Y. Es lo mismo que tengo acá, que es esto mismo también, y solo lo hemos sustituido. La diferencia es que, por ejemplo, antes estábamos hablando también solo de una dimensión. Vamos a recordar eso también. Cuando nosotros estamos hablando de la cantidad de movimiento por ser una cantidad vectorial, yo me acuerdo que yo les comenté que la cantidad de movimiento por ser un vector puede estar en X, en Y o en ambas.
porque puede existir un movimiento bidimensional de lo que es la velocidad. Pero en este caso es donde aparece esto de ser en 2 dimensiones o bidimensional. ¿Por qué? Porque como la roca sale disparada con un ángulo de 35 grados, lo que sucede es que tiene 2 componentes por tener un ángulo, la velocidad. Entonces la velocidad va a tener componente en X y componente en Y. Al tener esas 2 componentes es lo mismo que yo coloco aquí como la ecuación. No puede ser solo una, porque como les dije anteriormente, tiene 2 dimensiones. Entonces, como tiene 2 dimensiones, tengo que colocar sus componentes. Al colocar sus componentes, ¿pero qué más me dice? Aquí me dice que la cantidad de movimiento del hombre tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de la roca. ¿Pero qué es la cantidad de movimiento? Recordemos que la cantidad de movimiento es ¿qué? Masa por velocidad. Entonces va a ser masa por velocidad para ambos, tanto para el hombre como para la roca. Entonces, ¿qué sucede aquí? La cantidad de movimiento del hombre va a ser igual a la cantidad de movimiento de la roca. La cantidad de movimiento del hombre es masa por velocidad del hombre. Y la cantidad de movimiento de la roca va a ser las 2 componentes de la velocidad, tanto en X como en Y, o sea que lo tengo que descomponer, por la masa. Y la masa ya la conozco, que es de 15 kilogramos. De esa manera, si hacemos los cálculos, ahí lo pueden hacer ustedes ahorita, antes de que lo cambie, le voy a dar solo un minuto para que hagamos los cálculos y nos tendría que dar todo esto. 12 por el coseno de 35 es esto, menos por menos nos da más. 12 por el seno de 35 es, acá este menos se va a afectar con este, menos por más nos da menos, y es lo que aparece aquí. Entonces, ya tengo la componente en X y en Y de esa cantidad de movimiento de lo que sería la roca. Vamos a ver si eso nos da. Bueno, después de eso nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a... Continuamos con la misma expresión, la masa por la velocidad del hombre, que eso es lo que... El problema, vamos a ver qué nos pide el enunciado nuevamente. Me pasé mucho, permítanme. Ahí nos dice, ¿qué rapidez tiene el hombre después de lanzar la piedra? O sea que lo que tenemos que encontrar es la masa por la velocidad del hombre, o sea que tengo que encontrar la velocidad del hombre. Ya que vi qué es lo que tengo que encontrar, ahí está. La masa por la velocidad del hombre es igual a las 2 componentes que ya conozco y ya sé de dónde salieron, de la cantidad de movimiento de la roca, tanto en I como en J. Entonces, ¿qué unidades decíamos que va a tener la cantidad de movimiento? Kilogramos metros sobre segundo. O sea que esas son las unidades tanto de la cantidad de movimiento como la del impulso. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues dividir nada más lo que sería entre la masa del hombre, esto que tengo aquí, las 2 componentes. Entonces, la masa del hombre, ¿qué valor tiene? Les voy a mostrar nada más ese dato. Lo voy a anotar por acá. Un hombre de 70 kilogramos. O sea que, vamos a ver, después de ver esto. Tengo de la siguiente manera. 70 kilogramos. Ahí está.
la masa del hombre, entonces tengo la masa o la velocidad del hombre, va a ser igual a todo eso que tengo ahí, más 147.45 en I, menos 103.24, esto es en J, y las unidades que ya les decía que kilogramos metros sobre segundo. Porque recordemos nuevamente, ¿cómo sabemos las unidades? Porque la masa por velocidad nos da masa en kilogramos, velocidad metros sobre segundo si estamos en el SI. Entonces, aquí que tengo que hacer es despejar la velocidad del hombre y me quedaría lo siguiente. 147.45 en I menos 103.24 en J entre la masa que eran los 70 kilogramos, recordemos. Y de ahí vamos a despejar la velocidad del hombre. Entonces, haciendo esas, como dijéramos, haciendo esas operaciones nos tendría que dar, vamos a ver, 147.45 entre 70 nos da 2.106, que es lo mismo que tenemos ahí. Nos da 2.106 en I menos la división de lo que sería en este caso 103.24 entre 70. 103.24 entre 70 sería 1.475 en J. Sería 1.475 en la dirección J. Entonces ahí tendríamos la velocidad del hombre y las unidades son metros sobre segundo. Ahí no se ve muy bien, por eso es que se las volví a escribir acá. Aquí está, metros sobre segundo. Esto es exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá, solo que aquí de un solo nos da la respuesta y aquí yo hice la división de cada componente entre la masa del hombre, que son los 70 kilogramos. En este caso, prácticamente tendríamos la respuesta de esa manera. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, que como nos dice que la componente vertical es absorbida por el hielo y la velocidad del hombre estaría dada por la componente que sería esta, ¿verdad? Por la componente en X o en Y, como dice aquí. Aquí es metros sobre segundo, no se alcanza a ver muy bien, metros sobre segundo. De esa manera no quedaría. Ahí lo tenemos. Y después de eso, pues vamos a terminar con este pequeño, digamos, con esta pequeña introducción de lo que es la clase de la otra semana, que son ya los choques o colisiones, su concepto. Bueno, en el caso de choques o colisiones, pues yo creo que no hay mucho que explicar porque sabemos que los choques se dan prácticamente a diario cuando estamos hablando muchas veces de lo que son, por ejemplo, choques de vehículos. Eso es algo como bastante cotidiano, lamentablemente. Y, por ejemplo, eso sería como un ejemplo cotidiano y clásico de lo que es un choque. Un choque o colisión es cuando, como nos dice acá, hay una interacción entre dos cuerpos de corta duración y durante la cual ambos cuerpos ejercen fuerzas mutuas. Pero, por ejemplo, ejemplos de choques pueden ser varios, como el que les mencioné anteriormente también, que era el de las canicas o el de las chibolas. Nosotros la conocemos como chibolas también, que chocan. Y ese, pues, como el nombre lo dice, hay un choque, chocan entre ellas y se da una interacción, que es la que también ya hablamos anteriormente. ¿Cómo se da esta interacción? Esta interacción se da también con las fuerzas
que estarían actuando en el momento de ese contacto entre las dos masas o partículas. Por ejemplo, en el caso de lo que serían los choques, también tenemos otros ejemplos que podrían ser las bolas de billar también que chocan entre ellas, y en ellas se dan particularidades también porque, como sabemos, ese es un deporte, y al ser un deporte también tiene sus propias condiciones para poder introducir esa masa o esa bola de billar en lo que serían los orificios que tiene la mesa. Entonces, lo que sucede ahí es que, por ejemplo, tiene que tener cierta, como dijéramos, como cierta forma en que se le pega con el taco ese a la bola para que no rebote mucho, porque si no rebota también, o que se vaya directamente donde queremos que se introduzca. Entonces, esos serían como algunos de los ejemplos de choques, aparte de los, como les decía anteriormente, los cotidianos que pueden ser los choques de vehículos. A veces también inclusive alguna persona puede chocar con otra. Si ustedes se dan cuenta, hay deportes en los que también se dan este tipo de choques. ¿Cómo podrían ser estos ejemplos? Cuando se da esto del fútbol americano, por ejemplo, ahí lo que chocan son las personas. También a veces se puede dar en el béisbol, en el softball, que las personas van corriendo y chocan. Entonces también se da un choque, y en ese momento se da esta interacción de la que estamos hablando. También, como les mencioné, el más común, que es el choque de vehículos, de carros, las chibolas o canicas, y lo que son también lo que serían las bolas de billar que ya les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué sucede también con todo esto que les mencioné? Puede aparecer lo que se conoce como un cambio violento en la cantidad de movimiento de las partículas. O sea que lo que sucede también, que si nosotros analizamos los choques, depende de la magnitud con la que se dé el choque, también así va a ser hasta dónde va a quedar, por ejemplo, algún vehículo, algún carro después del choque. O sea que sale por allá disparado. Entonces, en este caso, ahí es donde aparece lo que se conoce como, cuando se da la interacción, puede haber un cambio violento en la cantidad de movimiento de las partículas. Entonces, eso sería también un caso que se da en los choques. Acá no se ve muy bien, es muy claro, pero aquí se da una serie de movimientos donde se ve que las partículas van chocando. Cuando van chocando, van saliendo por cualquier parte. Y ese es un ejemplo también de lo que serían los choques o las colisiones, que por ejemplo cuando se da esto, chocan y salen disparadas por cualquier lado. Entonces cuando esto se da, lo que sucede es que llevan velocidades diferentes después del choque. O sea que vamos a analizar el antes del choque, el después del choque. Entonces en el antes del choque llevan cierta velocidad y en el después del choque llevarán otras velocidades. Esa es la idea de analizarlo en lo que sería prácticamente similar a lo que es la cantidad de movimiento lineal, pero el choque también tiene unas características propias. Por ejemplo, el choque entre dos cuerpos involucra un cambio violento de cantidad de movimiento a causa de fuerzas muy intensas que comienzan a actuar cuando los cuerpos entran en contacto. Duran muy poco tiempo y desaparecen cuando los cuerpos pierden contacto. O sea que prácticamente estamos hablando que cuando esto se da, como ya les mencioné anteriormente, depende cómo sean los choques, pueden ser más o menos violentos. Lo que sucede es que muchas veces se da un cambio violento en la cantidad de movimiento a causa de las fuerzas muy intensas que comienzan a actuar en los cuerpos, que es como el caso clásico que les mencionaba anteriormente, que era el de los choques o colisiones que se dan con los vehículos, por ejemplo, buses, camiones. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces se da el choque en determinado lugar, pero el carro queda por otro lado, queda como que muy lejos de donde ha sido, porque ha habido un cambio muy violento en la cantidad de movimiento debido a la interacción o a las fuerzas que actúan en ese choque. Por eso es que muchas veces hay que
Hay que analizar el choque de una manera diferente a la cantidad de movimiento, pero la base, digamos así como les dije anteriormente también, o sea, todo lo vamos relacionando. ¿Por qué? Porque tenemos variables físicas que siempre están involucradas, como la masa, la velocidad, la fuerza, la cantidad de movimiento, y ahora aparece un nuevo concepto que se llama o se conoce como choque, pero todo está basado o se puede concatenar con lo que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, cuando estamos hablando de choque también se da una cosa bien particular. Fíjense que acá, por ejemplo, se ve en una, por eso les mencionaba que estos choques se pueden dar también en deportes, por ejemplo, en el golf, en lo que sería el béisbol, como les mencioné también, no solo pueden chocar las personas cuando van corriendo por alcanzar determinada meta, sino que también el bate golpea a una pelota o también el palo de golf golpea a lo que sería la bola o la pelota de golf, y de esa manera pues se dan diferentes deformaciones que nos dicen que son transitorias. Estas deformaciones obviamente no las vemos en este tipo de masas o de pelotas como la pelota de golf o la de béisbol o de softball, porque son deformaciones que son transitorias y que son como microscópicas, o sea que no las podemos ver a simple vista con nuestros ojos, pero por ejemplo los choques de carros, ahí sí lo vemos, ¿verdad? Porque muchas veces depende de qué tan desastroso es el choque, si podemos ver deformado completamente un vehículo o no, o un camión o un bus, etc. En cambio, en este tipo de cuerpos son deformaciones transitorias que nuestros ojos a simple vista pues no lo podemos ver. Entonces, acá vuelve a aparecer como, en cierta forma, el mismo concepto o las bases, como les dije anteriormente, de lo que es. Antes de la colisión va el cuerpo de masa A con una cantidad de movimiento, luego la masa B lleva cierta cantidad de movimiento y luego estos chocan, si ustedes se dan cuenta. Durante la colisión aparecen nuevamente esas fuerzas y es donde se da el choque. Luego, después de la colisión, cada una sale disparada con diferentes cantidades de movimiento. Tanto la velocidad de cada partícula salen disparadas en direcciones opuestas o contrarias o como sea, y eso es lo que se trata de analizar en este tipo de choques. Entonces se vuelve a dar lo mismo. Van las partículas moviéndose con determinada velocidad y como llevan velocidad y masa, y tenemos la masa que cada una tiene, aparecen las cantidades de movimiento en el antes. Durante el choque y después de la colisión aparecen otras velocidades finales y cantidades de movimiento finales. Entonces aquí tenemos como analizando, gráficamente, que viene siendo lo mismo. Nuevamente las cantidades de movimiento final e inicial serían iguales, está la fuerza promedio, está donde inicia en un tiempo final, y hay un momento en que se da una máxima deformación de estos cuerpos. Entonces tendríamos lo siguiente, que las cantidades de movimiento finales e iniciales serían las mismas, o sea que se conserva la cantidad de movimiento en ellos. Bueno, según esto, prácticamente llegamos a las mismas ecuaciones de las cuales estamos hablando, solo que en términos de choque, donde la diferencia sería de que se dan con interacciones más violentas o más, con más fuerza, de manera que cuando sucede esto es que aparece lo que se conoce como choque y se asocia siempre a las cantidades de movimiento de cada partícula y de las velocidades que llevan cada una de ellas. Entonces, con esto pues nos quedaríamos hasta acá. Y nos vemos pues en la